evidencia empírica, ¿verdad? Entonces, cada una de estas frases que ustedes están viendo tiene un sustento empírico detrás. Ustedes lo pueden bajar de la página de internet y no me voy a extender en esta área porque no es el tema de hoy. Sin embargo, se los quise poner porque muchas de estas frases son verdades que rompen mitos muy frecuentes acerca de los trastornos de la conducta alimentaria, como el primero que vemos ahí, que es mucha gente con un trastorno de la conducta alimentaria se ve saludable a pesar de que puede estar extremadamente enfermo. Entonces, son 9 realidades que los invito a leerlos cuando ustedes puedan. Entonces, para hablar de los trastornos de la conducta alimentaria, primero tenemos que entender el espectro del comportamiento alimentario. Yo veo la alimentación como si fuera un gran universo que está subdividido en 3 subuniversos. Tenemos un subuniverso que podríamos llamar el subuniverso biológico, físico, el subuniverso psicoemocional y el subuniverso psicosocial. Y vamos a decir que estos 3 subuniversos trabajan entre sí en un balance perfecto para dar una alimentación normal. Entonces, en el espectro del comportamiento alimentario, cuando hablamos de este espectro, tenemos a la gente, por un lado, la gente que come normal. La gente que come normal, describiendo estos 3 subuniversos, hablamos de gente que come a intervalos regulares de tiempo, que responde a sus señales de hambre y saciedad, que su objetivo al comer es para sentirse con placer, nutrirse, para sentirse contento, para promover la energía, la fuerza, la salud, y que el peso es de acuerdo al potencial genético y biológico de cada persona. Desde el aspecto emocional, el tener una alimentación que tenga este balance entre estos 3 subuniversos permite que la persona pueda experimentar la felicidad, permite que la persona puede experimentar el placer, y se dice que en términos generales una persona que tiene una alimentación normal no pasa más de un 20% de su tiempo despierto, su tiempo en vigilia, pensando en peso, comida, ejercicio, calorías, qué va a pasar con mi cuerpo, con lo que como, etcétera. Y desde el aspecto psicosocial, el comer en forma normal fuertemente influye en la integración social, ¿verdad? Yo digo que hasta cuando nos morimos nos cafetean, entonces los grandes negocios se cierran en la mesa de comida, hablamos de los festejos son alrededor de la mesa de comida, entonces la alimentación es una forma muy importante en la que nosotros socializamos. Siguiendo en esta flecha que les pongo en esta diapositiva, en el espectro del comportamiento alimentario viene lo que se conoce como la alimentación disfuncional. La alimentación disfuncional, yo digo que es un rubro enorme, es un espectro gigante que va desde lo más cercano a la normalidad hasta la patología. Entonces, y desde mi opinión, todas estas personas que están en esta alimentación disfuncional, conductas alimentarias de riesgo a la alimentación anormal antes de entrar a un trastorno de la conducta alimentaria. Todas estas personas, a partir de más o menos la mitad de este espectro en adelante, se ven igual de beneficiadas con un tratamiento como si fuera un trastorno de la conducta alimentaria, aunque no cumpla todos los criterios de diagnóstico, porque pueden tener las mismas complicaciones médicas, psicológicas y sociales que tiene un trastorno de la conducta alimentaria, aun y cuando estén antes del espectro, ¿verdad? Y cuando hablamos de alimentación disfuncional, que es todo este rubro que les explico en esta flecha que les marqué, hablamos de gente que tiene patrones irregulares con la alimentación, que tiende a tener una alimentación caótica, que tienden a comer no de acuerdo a sus señales de hambre y saciedad, y que su objetivo al comer es diferente a nutrirse. Usualmente lo hacen para determinar cierto cuerpo, para determinar cierto peso corporal, para manejar la ansiedad, para manejar estados de ánimo negativos, para manejar el enojo, la soledad, el aburrimiento. Por eso hemos visto un incremento muy importante en las conductas disfuncionales durante esta pandemia, porque las situaciones del contexto han influido para que la gente que tiene una mala relación con la comida empiece a utilizar la comida como una forma de el manejo de todas estas emociones negativas, como puede ser el dolor, el miedo, el enojo, la vergüenza, etcétera. Desde el aspecto físico, quien tiene una alimentación disfuncional, y repito, entre más se acerca al otro extremo del espectro, pues más marcado es, tienden a ser gente que continuamente está cansada, puede tener problemas del sueño, se sienten sin energía, tienen muchos cambios en el estado de ánimo. Yo digo que hay un viejo dicho que dice, ni le hables porque está a dieta, ¿verdad? Entonces,
cualquier persona que tiende a restringir la comida empieza a sentir esa necesidad de ese malestar y ese cambio en el estado de ánimo. En términos generales, se dice que en quien tiene una alimentación disfuncional puede pasar desde un 25 hasta un 65% de su tiempo despierto pensando en peso, ejercicio, comida, qué va a ser la comida de mi cuerpo, las calorías, etcétera. Y desde la parte social o psicosocial, este tipo de alimentación tiende a estigmatizar y tiende hacia el aislamiento social, que obviamente entre más se acerca a este lado del espectro, como les digo, va a ser más importante. A lo mejor inicialmente en esta parte de una alimentación muy desordenada, podemos decir, no, yo no voy a esa cena porque no quiero cenar porque estoy a dieta, entonces mejor no voy con mis amigos. Pero cuando ya me encuentro en esta parte del espectro, a lo mejor digo, yo no voy a esa cena porque no quiero comer, porque no quiero que me vean comer, porque no quiero estar con la gente. Entonces, este espectro disfuncional es enorme, es amplísimo y va, como les digo, desde lo que marcamos casi como una normatividad en nuestra sociedad hasta estar muy cerca de lo que es en sí la patología. Y luego finalmente tenemos en esta clasificación del espectro del comportamiento alimentario lo que son los trastornos de la conducta alimentaria, de los cuales les voy a hablar ahorita. ¿Qué son los trastornos de la conducta alimentaria? Son enfermedades mentales biológicamente influenciadas que vamos a reconocer porque la persona tiene conductas, pensamientos y emociones que son disfuncionales con respecto al peso y la figura y que impactan en una forma negativa en muchas áreas de su vida, como puede ser el área personal, familiar, en sus relaciones interpersonales, en el aspecto académico, laboral y en el contexto que le rodea y que afecta a quienes los padecen. Y un mecanismo central del desarrollo de los trastornos alimentarios, aunque sabemos que no es la única causa, un mecanismo central del inicio del desarrollo de un trastorno alimentario es hacer una dieta restrictiva. De hecho, aquellas personas que hacen dietas restrictivas o dietas muy disfuncionales tienen entre 9 y 12 veces más posibilidades que aquellos que no las hacen de entrar en un trastorno de la conducta alimentaria. Por ejemplo, en niños se han hecho estudios, hay un estudio en Canadá de 17,000 niños que reportó que aquellos niños que nunca habían hecho dieta tenían la posibilidad de desarrollar trastornos de comer en atracones de 1 a 2 veces comparado con aquellos que que hacían dietas en edades muy tempranas y que terminaban comiendo en atracones entre 8 y 12 veces más probable que la población que no hacía dietas, ¿verdad? Entonces, la clasificación de los trastornos de la conducta alimentaria son consideradas enfermedades mentales y están clasificadas en un manual que se llama DSM por sus siglas en inglés, que va en la 5ª edición que salió en el 2013 y ahí están ustedes viendo la clasificación donde tenemos los trastornos específicos que conocemos dentro de la conducta alimentaria, como es el trastorno evitativo restrictivo de la ingestión de alimentos o conocido como ARFID, la anorexia nervosa, la bulimia nervosa, el trastorno de atracones y tenemos otros trastornos de la ingestión especificados de la ingestión de alimentos y otros trastornos no especificados. Entonces, en términos generales, esa es la clasificación. Los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades que, aunque tienden a tener una baja prevalencia, tienden a altas complicaciones médicas y psicológicas. Y yo creo que lo más importante de lo que estoy diciendo ahorita es que un porcentaje muy importante de la población tiene estas conductas disfuncionales que, sin caer en los criterios diagnósticos, tienen conductas patológicas suficientes para generar complicaciones médicas y psicológicas y sociales en quienes las practican. Les puse ahí pequeñas definiciones a grandes rasgos de lo que son las diferentes definiciones de los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, la anorexia nervosa es una enfermedad caracterizada por quien la padece de tener un bajo peso para la edad y la talla, con un miedo intenso a subir de peso, comportamientos que interfieren para la ganancia de peso, con una alteración o una distorsión de la imagen corporal, la negación de la seriedad del bajo peso y que el paciente exhibe una falta de habilidad para reconocer la seriedad del bajo peso y por eso estas conductas ambivalentes de sí me doy cuenta que estoy mal, pero yo puedo o no me pasa nada, ¿verdad? La bulimia nervosa es un paciente que puede tener peso dentro de cualquier espectro, ya sea peso normal, sobrepeso u obesidad, y que se va a caracterizar por tener atracones recurrentes de comida cuya característica principal es que son incontrolables, es decir, el paciente dice, yo ya no quiero seguir comiendo y no puedo parar, y posterior a ello,
desarrolla conductas de purgación o conductas de deshacerse de lo que ha comido, ya sea en forma activa, como la más frecuente que se conoce, que es el vómito, el uso de laxantes, o en forma pasiva, como por ejemplo puede ser hacer ejercicio, saltarse comidas, buscar quitar ciertos alimentos con la idea de purgar o de deshacerse de las calorías que se han comido. Tenemos el trastorno de atracones, que también igualmente se puede dar en cualquier espectro del peso y que tiene episodios recurrentes de atracones muy similares a los que suceden en la bulimia, pero no hay conductas compensatorias y que se acompaña de una fuerte ansiedad al presentar estos atracones. Tenemos también un nuevo trastorno de la conducta alimentaria que fue descrito en el 2013 en la 5ª edición del DSM, que por sus siglas en español conocemos como TERIA, o por sus siglas en inglés como ARFID, Avoidant Restricted Food Intake Disorder. Y viene a ser un trastorno de la conducta alimentaria que vino a agrupar los trastornos de la infancia que antes venían clasificados en el DSM y que al ser clasificados para niños excluían a muchos adultos que padecen este trastorno. Y este trastorno ha ido incrementándose considerablemente en su prevalencia. No tenemos una prevalencia general reportada, sin embargo sabemos que en poblaciones de pacientes con trastorno de la conducta alimentaria, hasta un 15% de los adolescentes y un 5% de los niños padecen estos trastornos. Se desconoce la prevalencia exacta de los adultos, y se caracteriza básicamente por pacientes que presentan un miedo intenso a alimentarse, ya sea por uno de 3 mecanismos que usualmente son combinados, es raro que sea un solo mecanismo, que puede ser el hecho de rechazar la comida por las características sensoriales del alimento, por ejemplo, por su textura, por su sabor, por su olor, o aquellos pacientes que rechazan los alimentos por una preocupación por las consecuencias aversivas que tenga en su cuerpo. Lo más frecuente es en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, historias de reflujos gastroesofágicos severos, pacientes que tienen historia de colitis severa y que van restringiendo alimentos hasta que llega un momento en que prácticamente no comen nada por el miedo que tienen al efecto que tenga en su cuerpo, y que una característica muy importante para el diagnóstico es saber que esto no tiene nada que ver con la imagen corporal, el peso, la figura, es decir, el paciente no está preocupado por su peso. Y el tercer mecanismo son estos pacientes que no tienen ese drive, esa búsqueda de la alimentación que tenemos cualquiera de nosotros ante la sensación de hambre. Estos pacientes muy probablemente tengan una hipoactivación de la ínsula, lo cual hace que no tengan esta búsqueda del alimento al llegar la señal de hambre. Por ejemplo, en la actualidad estamos viendo que como una secuela del COVID, que estamos viendo en pacientes que han padecido anosmia, o disgeusia, estos pacientes en una secuela a la experimentar un miedo a volver a probar ciertos alimentos y hay que trabajarlos como si desarrollan criterios de un ARFID y hay que trabajarlos como si fuera un ARFID para poder restablecer la forma en que comían previamente. Y tenemos una clasificación que se llama, por sus siglas en inglés, OSFED, que es Other Specified Feeding and Eating Disorders, que son los otros trastornos de la conducta alimentaria, donde existen 6 subclasificaciones, donde en mi opinión una de las más frecuentes y probablemente uno de los trastornos de la conducta alimentaria que va a ser de los más frecuentes, en particular en nuestros países latinos, pero que en este momento no lo podemos afirmar porque no tenemos estudios epidemiológicos generalizados, es la anorexia nervosa atípica o la anorexia de peso normal. En estadísticas que se han reportado en los Estados Unidos se reporta, mientras que la anorexia nervosa clásica tiene una prevalencia entre el 0.5 y el 1.5% de la población general, la anorexia nervosa atípica es una enfermedad que se reporta en los Estados Unidos en el 3% de la población. Mi opinión es que en los países latinos la vamos a ver cada vez más frecuente porque este es el tipo de pacientes que tiene conductas, pensamientos y emociones igual que el paciente que padece anorexia, pero su peso es normal o incluso por encima de lo normal. Lo vemos muy frecuentemente en pacientes que bajan una gran cantidad de peso y que vienen de sobrepeso u obesidad, pero aún así se mantienen en un peso elevado o en un peso dentro de lo normal.
Existen otros trastornos de la conducta alimentaria, más bien otros trastornos relacionados que no están clasificados como un trastorno de la conducta alimentaria, pero que creí prudente mencionar por la frecuencia con la que lo escuchamos de nuestros pacientes. Uno de estos es la ortorexia nervosa, que no es un trastorno de acuerdo al DSM-5, no es un TCA, perdón, pero que son aquellos pacientes que se adhieren muy estrictamente a una alimentación saludable y que por esto sufren la salud, la escuela, el trabajo, la vida, porque están muy enfocados en esto en una forma muy excesiva y tienen muchas similitudes con la anorexia, y esto hace que haya una restricción importante de comida y que por lo mismo pueda haber las mismas complicaciones físicas y psicológicas que cuando se padece anorexia. Y la dismorfia muscular, que está considerada un tipo de trastorno obsesivo compulsivo, se ha asociado con un tipo de trastorno más común en hombres que se conoce como anorexia en reversa o anorexia muscular, y es donde estos pacientes que desean un cuerpo muy grande, libre de grasa y muy musculoso. Entonces, algunos puntos importantes acerca de los trastornos de la conducta alimentaria es que su prevalencia se ha incrementado en las últimas décadas, que tienen serias consecuencias de salud, tanto física como mental, y desafortunadamente la proporción de aquellos que se recuperan es baja. Estadísticamente, cuando tenemos trastornos de la conducta alimentaria en niños y adolescentes, el porcentaje de recuperación puede ser del 100%. Sin embargo, cuando estos trastornos se cronifican, y aquí es donde entra la gran responsabilidad que tenemos los clínicos de reconocerlos a tiempo, porque se han hecho estudios para determinar el número de pacientes o la exposición que han tenido médicos y clínicos a pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, y ha habido quien ha contestado después de 30 o más años de práctica que nunca ha visto un paciente con esto. Entonces, lo que nos queda claro es que nos falta mucho por diseminar de información para que los clínicos aprendan a reconocer estos trastornos que se pueden manifestar de cualquier forma física, y que cuando se dejan cronificar, desafortunadamente solamente el 30% de los pacientes crónicos llega a la recuperación total. Y como les decía, algo bien importante es que las expresiones subclínicas o los síndromes parciales son los que se encuentran más extendidos, y que podemos tener complicaciones médicas y psicológicas similares con trastornos que no cumplen con todos los criterios, igual que cuando tienen todos los criterios. Se estima que cerca de 70 millones de personas en el mundo sufren un TCA, un trastorno de la conducta alimentaria, y al menos una persona muere cada 62 minutos por un trastorno de la conducta alimentaria. Y como les dije, tienen una alta morbimortalidad, tanto médica como psiquiátrica, que pone en riesgo la vida independientemente del peso corporal. Se presentan en cualquier edad, típicamente el espectro de edad que se maneja usualmente es entre 12 y 25 años, pero sabemos que lo podemos ver en edades muy pequeñas, tan pequeñas como 3, 4 años de edad, y lo podemos ver en la tercera edad. Y como les decía, los trastornos de la conducta alimentaria son curables. Desafortunadamente, solamente 2 de cada 10 personas que los padecen se encuentran o reciben tratamiento en algún momento de su vida. Pueden ser mortales. La anorexia hasta el año pasado estaba considerada la enfermedad psiquiátrica con el mayor rango de mortalidad. En este momento es precedida solamente por la adicción a opiáceos, y el rango de mortalidad asociado con la anorexia es 12 veces mayor que el rango de mortalidad de todas las otras causas de muerte para mujeres entre 15 y 24 años de edad, y los trastornos de la conducta alimentaria son la tercera causa de enfermedad crónica entre adolescentes y adultos jóvenes, precedido solamente por asma y obesidad. Y 26% de quienes los padecen en algún momento de la enfermedad intentan el suicidio. ¿Por qué hablo tanto de la anorexia? Porque probablemente es el trastorno de la conducta alimentaria que mejor conocemos, es el que más se ha estudiado. Es una enfermedad de baja prevalencia, pero alta en complicaciones médicas, que como dije, su inicio generalmente es en la adolescencia. Ya hablamos de que tiene un alto rango de mortalidad, y que muchos de estos pacientes pueden llevarse hacia un curso crónico y severo, y que ya en edades adultas y en estados crónicos el porcentaje de recuperación es muchísimo más bajo. El rango de mortalidad de la anorexia es aproximadamente 12 veces más que todas las otras causas de muerte para adolescentes y mujeres adultas jóvenes, y desafortunadamente no hay un solo medicamento que haya sido probado efectivo para estos trastornos. ¿Y qué lo causa?
Hablar de una sola causa sería falso porque no son enfermedades sumamente complejas que las llamamos multifactoriales, ¿verdad? Y como toda enfermedad crónica puede tener factores que las predisponen, factores que las precipitan y factores que las perpetúan. Entonces, dependiendo del momento de tratamiento en el que esté el paciente, son los factores que debemos de abordar para ayudar al paciente a alcanzar la recuperación total. Y como ustedes pueden ver aquí, un factor precipitante y por eso se considera un mecanismo central de inicio de los trastornos alimentarios, son estas alteraciones en la dieta o en la alimentación. Como les digo, la etiología es multifactorial, es una gama muy grande de diferentes factores complejos que se unen para el desarrollo del trastorno de la conducta alimentaria. Y aquí les pongo este ejemplo. Pensemos, por ejemplo, en diabetes tipo 1, donde lo que sucede es que la persona que la padece no puede comer azúcar de la misma manera que los demás, porque el páncreas, como todos sabemos, no produce las enzimas necesarias para alimentar a las células y literalmente podemos decir que el paciente se muere de hambre. Sin embargo, si yo les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes después al escuchar la palabra diabetes piensa en una enfermedad biológica? Probablemente la gran mayoría va a levantar la mano. Tal vez muy pocos vayan a pensar que su origen es sociocultural o es psicológico. Sin embargo, cuando pensamos en un trastorno de la conducta alimentaria, pensamos en una enfermedad biológica, psicológica o social. Probablemente la gran mayoría va a pensar que esto es una enfermedad psicológica, tal vez es una enfermedad social. Y aunque hay factores sociales y factores psicológicos que influyen, la ciencia, sobre todo en las últimas 2 décadas, nos ha ayudado a entender que esta es una enfermedad que tiene bases biológicas, es una enfermedad que tiene una base cerebral, y esto nos ha permitido entender que la familia son nuestros mejores aliados de tratamiento, y contrario a como antes se creía, los padres y los familiares cercanos de nuestros pacientes son quienes nos ayudan para que estos tratamientos que se deben de iniciar en la consulta o en los centros de tratamiento se practiquen en el día a día en casa para podernos ayudar a controlar todos estos factores disparadores y estos factores predisponentes para la enfermedad. Y uno de estos factores muy importantes es el temperamento. El temperamento, como la mayoría de ustedes saben, tiene una base genética muy importante, y los pacientes que desarrollan un trastorno de la conducta alimentaria usualmente tienen temperamentos muy específicos. Esto es como si hiciéramos la comparación con el cigarro. Todos sabemos que el cigarro causa cáncer. Todos conocemos gente que fuma, pero no necesariamente toda la gente que conocemos que fuma tiene cáncer. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que hay que tener una vulnerabilidad para que aún fumando se desarrolle el cáncer. Entonces, haciendo una analogía simplista, lo mismo sucede en el trastorno alimentario. El paciente que presenta un trastorno alimentario usualmente exhibe un temperamento específico que tiende a ser más obsesivo, más perfeccionista, con una baja sensibilidad a la recompensa y al castigo. Son pacientes que están más enfocados en el logro, más enfocados en el detalle, que tienden a ser más hipersensibles, es como se les describe, más sensibles a la recompensa, al castigo, más neuróticos, con más inestabilidad emocional e hipersensibilidad, que tienden a ser más ricos. Y cuando se exhiben estos rasgos del temperamento y se asocian con el carácter que se va a ir formando a través de las experiencias de vida, esto va a ir marcando los rasgos de la personalidad y puede hacer que este paciente se vuelva más reactivo al estrés, a la emocionalidad negativa y que tiende a evitar el daño. Y cuando todos estos rasgos en esta personalidad se unen en una dieta restrictiva, es donde reacciona el cerebro y es donde se produce la enfermedad. Entonces, los hallazgos recientes de estudios de genética del comportamiento sugieren que esta vulnerabilidad biológica puede ser de naturaleza genética, donde se juntan los genes y en el entorno para dar esta personalidad y comportamiento. Dentro de los estudios genéticos que se han hecho, sabemos que los trastornos de la conducta alimentaria corren en familias. Hay estimados de herencia que van del 40 al 80% y sabemos que las experiencias únicas son mucho más impactantes que las experiencias compartidas. Esto quiere decir que experiencias como, por ejemplo, un bullying, el que una figura de autoridad emocional se burle de mi cuerpo, me critique el cuerpo, el acoso, el abuso, tiene muchísimo más impacto
impacto que las experiencias compartidas, como puede ser un panorámico, leer una revista, una película de moda, una modelo. Entonces, yo no digo que este ambiente no influya, sino que tiene un impacto mucho menor que aquellas experiencias que son únicas, y hay una fuerte interacción entre los genes y el ambiente, y esto nos lleva a que las personas que tienen una madre o una hermana que padece anorexia tienen 12 veces más probabilidades de desarrollar anorexia que las que no lo tienen, y con respecto a la bulimia hay 4 veces más probabilidades de aquellos que no tienen antecedentes familiares. Los estudios de gemelos han demostrado una mayor tasa de trastorno alimentario cuando son idénticos. Entonces, en el estudio de los trastornos, en el estudio genético de los trastornos alimentarios, hemos pasado como por etapas. Hemos tenido nuestros estudios de familia, donde hemos logrado saber que hay un riesgo incrementado, como les dije, cuando se tienen familiares de primer grado. Sin embargo, estos estudios no nos pueden describir si esto es por natura o por crianza. Entonces, hicieron estos estudios de gemelos para tratar de identificar estos genes, y se llegó a la conclusión que los factores genéticos juegan un papel crucial y que existe una heredabilidad para los trastornos de la conducta alimentaria, particularmente la anorexia y la bulimia, que son los que se han estudiado, y se ha logrado determinar que los genes son más poderosos que la cultura. Posteriormente, porque con estos estudios no pudimos identificar los genes específicos, se empezaron a hacer los estudios que se llaman de GWAS o de Genome-Wide Association Study, estudios de asociación del genoma amplio, y estos han demostrado, en el último estudio que se hizo, que se reportó en el 2019 con la doctora Watson y más de 200 investigadores a nivel mundial, se encontraron 8 losis que están asociados a los trastornos de la conducta alimentaria, particularmente la anorexia, que fue lo que se estudió con una muestra de 70,000 gentes. Y ellos encontraron en diversas categorías que estudiaron estas correlaciones. Desde mi punto de vista, una de las correlaciones más importantes que encontraron ellos fue que hay una correlación inversamente proporcional con factores metabólicos, y esto está relacionado con el porcentaje de grasa y el porcentaje de índice de masa corporal. Y lo que ellos encontraron es que básicamente esta correlación inversamente proporcional nos dice que a mayor índice de masa corporal, menor anorexia, o por el contrario, a menor índice de masa corporal, menor anorexia. Entonces, los genes son causan los comportamientos premórbidos, causan estos comportamientos, estos temperamentos, y hay una interacción muy importante entre genes y ambiente. Este es el título del estudio que les comento que se reportó el año pasado, es el estudio de ANGI, que es el Anorexia Nervosa Genetic Initiative. En este momento estamos ya trabajando en el EGI, el Eating Disorders Genetic Initiative. Mi asociación Comenzar de Nuevo está llevando a cabo el EGI para todo México y Latinoamérica, y estamos recopilando en este momento las muestras para poder identificar otros losis de riesgo asociados a otros trastornos de la conducta alimentaria diferentes a la anorexia, específicamente bulimia, trastorno por atracón, anorexia atípica y los otros trastornos de la conducta alimentaria. Pero cuando se hizo este estudio, los autores concluyeron que en base a estos hallazgos en esos losis específicos, sobre todo en estos de tipo metabólico, donde encontraron que a mayor porcentaje de grasa corporal, menor anorexia, se pudo determinar que se hizo unas correlaciones genéticas y se pudo determinar que el origen de la anorexia pudiera ser de una enfermedad metabopsiquiátrica. Entonces, y en mi opinión, en muy poco tiempo vamos a hablar de una enfermedad neuroendocrino-psiquiátrica. Lo que sucede aquí es un estudio de pacientes recuperados de anorexia, donde vemos cómo el paciente recuperado tiene una activación mucho menor del área de la ínsula, que es el área que está relacionado al placer con la comida, y que esto es muy marcado al ser comparado con pacientes de peso normal. Igualmente en el ARFID, como decíamos, el trastorno evitativo restrictivo de la ingesta alimentaria, que no está relacionado a la distorsión de la imagen corporal, al peso, a la figura, sino que son pacientes que por otros mecanismos
mecanismos rechazan la alimentación. Aquí vemos una resonancia funcional de un paciente sin trastorno de la conducta alimentaria, un control sano, ¿verdad? Y aquí vemos un paciente con ARFID y cómo hay hallazgos sugestivos en el ARFID similares a los que vemos en adolescentes con anorexia, donde existe esta hipoactivación en todo el circuito neuronal que tiene que ver con el apetito al compararlo con los controles. Entonces, cuando nosotros tenemos un estado de seminanición, un estado de dieta restrictiva, donde hablemos por dieta no es dejar de comer. Con mucha frecuencia yo escucho en mi consultorio papás, mamás, incluso médicos que me dicen, pero yo la veo comer, pero es que sí come. Comer es comer lo que necesita mi cuerpo. Comer 1000 calorías al día, 1200 calorías al día en un cuerpo que está en desarrollo, eso no es comer, eso es un estado de seminanición. Y el estado de seminanición asociado a estas vulnerabilidades genético-biológicas que hemos estado hablando, desata este ciclo de comportamientos obsesivos en torno a la comida, donde el paciente tiende a tener más síntomas depresivos, donde todo este temperamento obsesivo, perfeccionista, ansioso, que tiende a ser más negativo, más emocionalmente negativo, al entrar en un estado de inanición se exacerba y se vuelve ahora sí más depresivo, más ansioso. Yo digo que la dieta restrictiva hackea los circuitos neuronales, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una persona que no tiene un TCA, nosotros comemos y al comer sentimos satisfacción, calma, placer, disfrute. Comemos y seguimos con nuestra vida. Y aún cuando hayamos comido mucho, vamos a decir, ay, comí mucho, pero sigo con mi vida. O a lo mejor, ay, me quedé con tantita hambre, pero sigo con mi vida. Esto no me frena. Esto no es la parte más importante de mi vida. Yo digo que cuando se lo trato de explicar a los padres, les explico, es como tenemos en nuestro pensamiento, tenemos un espectro bien grande donde entran amigos, familia, relaciones interpersonales, mis metas, la escuela, el trabajo, o sea, todas las cosas que me interesan, y conforme me voy desnutriendo, todo eso se va, yo digo que se conifica, se hace como un cono, y hay un momento en donde nada más pienso en peso, comida, ejercicio, qué va a pasar con mi cuerpo, qué va a pasar con las calorías. Entonces, cuando una persona desarrolla un TCA, al comer empiezan a incrementarse muy importantemente los pensamientos obsesivos, aumenta mucho la ansiedad. Una de las cosas que se ha podido dilucidar a través de la ciencia es que aquellos pacientes que padecen anorexia, al enfrentarse a la comida, el rechazo a la comida no es por falta de hambre, sino es porque hay una ansiedad, una disforia fuera de control, y entonces el paciente empieza a rumiar sobre la comida y empieza a angustiarse constantemente acerca de esto. Entonces, el paciente tiene que seguir comiendo y hacer todo eso y escuchando ese ruido en su cabeza. Los pacientes lo describen como pensamientos. Hay pacientes que hablan, que dicen que escuchan una voz. En realidad son pensamientos que están rumiantes dentro de su cabeza, y al mismo tiempo que están comiendo tienen que intentar escuchar a su maestro, escuchar a su jefe, a sus padres, a sus amigos, y seguir trabajando, porque cómo le van a hacer para concentrarse, para rendir, para trabajar, para estudiar con todo ese ruido, cómo con ese ruido tienen que intentar concentrarse en la escuela, intentar ir a trabajar. Entonces les puse este ruido para que ustedes vean cómo lo describen nuestros pacientes, cómo tengo que estar en la escuela, y mientras estoy en la escuela y estoy tratando de contestar un examen, nada más estoy pensando en lo que desayuné en la mañana y qué va a pasar con mi cuerpo y cuánto voy a subir y cuánto voy a bajar y qué voy a hacer al rato para que esto me quede. Entonces, ese ruido no los deja, es un ruido que abruma, y de repente el paciente se da cuenta que cuando no come puede concentrarse mejor, puede pensar mejor. Entonces, ¿qué sucede en el cerebro cuando comemos? Se han hecho estudios cuando esto sucede. Cuando comemos y la señal viene del intestino hacia el cerebro, esta señal se mueve hacia el tálamo, justo donde está la ínsula, y en la ínsula, como les decía hace un rato, esta es la parte del cerebro que nos da la señal de hambre y saciedad. Entonces nos da el gusto y el grado de hambre, esto va a provenir de la ínsula. Y justo al lado de la ínsula se encuentra la amígdala, que es nuestro centro de alarma, como todos sabemos. O sea, si tenemos la amígdala correcta, y va a venir
un panal de abejas hacia nosotros, nuestra amígdala va a empezar a sonar y vamos a salir corriendo para que no nos piquen, ¿verdad? Entonces, este fight and flight sucede, este es nuestro centro de alarma, y luego esta señal se mueve a la base del estriado dentro del circuito del placer, y quien ante esta señal va a producir la dopamina, y así cada vez que hacemos una decisión y obtenemos placer, hacemos un pequeño pico de dopamina. Entonces nosotros comemos, le damos una mordida a la torta, y entonces esto llega a la ínsula, y entonces la ínsula dice, esto está rico y como que siento hambre, entonces pasa a la amígdala, y la amígdala dice, bueno, a ver, esto ¿te hace bien o te hace mal? No, fíjate, la amígdala, la ínsula se sintió bien, entonces llega al estriado, en el estriado esta señal se traduce como algo bueno, y entonces ¡pum!, hay una espiga de dopamina, ¿verdad? Y entonces esto va a hacer que nosotros tomemos la decisión de volver a comer, y entonces vamos a dar la siguiente mordida. Y esto sucede en forma normal en aquellas personas que así funciona nuestro cerebro, y hacemos este pequeño pico de dopamina, y esta es la manera en que llega a la parte frontal del cerebro, que aprende que esto es lo adecuado y que si nos gusta va a estar pidiendo más. Pero luego viene la parte prefrontal dorsolateral, donde viene esta anticipación por la comida, y luego entra el parietal, que entra en acción y va a valorar, esto sí me gustó, esto me quedó bien, entonces valora cómo estoy en relación con los demás, y esto nos permite dar otra mordida. Y tal vez por eso nos cuesta tanto trabajo entender por qué alguien no puede comer, y hacemos frases como, pues nada más que come y ya, ¿verdad? Con frecuencia yo escucho que es que la llevé a no sé dónde y le dijeron pues que sí, que está baja de peso, pero pues que come y ya, ¿verdad? Cuando para el paciente esto es un verdadero reto. Es para alguien que padece anorexia, tiene este mismo cerebro, estas mismas estructuras cerebrales, pero cuando esa persona come no hay esa señal en la ínsula, no hay una señal de hambre. Entonces cuando el cuerpo manda y manda señales de hambre, en el cerebro no hay esa señal, y la ínsula simplemente deja pasar la serotonina, y esto no se registra. Entonces, al no haber esta señal, no siente hambre, y si aún así come, el sabor es sin sabor, así lo describen los pacientes, es un sabor plano, es un sabor que se codifica como algo no bueno, y entonces esto hace que la amígdala lo perciba como algo amenazante, y entonces al no haber placer no se produce esta dopamina que habíamos dicho, y esta falta de señales hace que la corteza prefrontal decida no comer. Entonces, en una síntesis de todo esto que les explico, asociado a la anorexia, el doctor Guido Frank, que estuvo conmigo en mi board cuando yo fui presidenta de la Academy, hizo esta fenomenología que me parece genial, y por eso me gusta presentarla. Entonces, existen circunstancias que disparan el deseo de restringir, hay una motivación consciente. Es raro que veamos pacientes que inicien porque quieran perder peso. En nuestra sociedad la mayoría inicia porque quiere ser fit, porque quiere estar más saludable, porque con el COVID no se quieren enfermar, y entonces esto nos lleva a tratar de cuidar nuestro peso, a restringir la comida, y ocurre una pérdida de peso. Al ocurrir esta pérdida de peso empieza un reforzamiento social muy importante: qué bien te ves, qué bárbaro, qué estás haciendo, qué bien se te ve la ropa, cómo le estás haciendo para quedarte igual en la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, con esta pérdida de peso hay una pérdida grasa, y empiezan cambios neuroendocrinos, donde nuestras hormonas intestinales cambian la señal de necesitar comer, empieza a haber alteraciones a nivel de hormonas sexuales que bajan, aumenta el cortisol, hay cambios en los neurotransmisores, y empieza a alterarse este circuito dopaminérgico que les decía, empieza la predicción al error incrementado, y esto hace en una persona normal que regrese una señal de motivación consciente para volver a comer, y entonces la persona vuelve a comer, ¿verdad? Porque su cabeza, en quien padece un trastorno de la conducta alimentaria se suma esta vulnerabilidad genético-biológica de la que hablábamos, y entonces la cabeza le dice no comas, mientras que su cuerpo le dice tengo hambre, y este mismatch en el que cae el paciente, donde mi cabeza me dice que haga una cosa pero mi cuerpo me grita otra, es lo que hace que se activen, se
perpetúen estas conductas y esto, la ansiedad activa el circuito del control de la dopamina mediada por la ingesta alimentaria. Hay alteraciones dopaminérgicas que eventualmente con estas vulnerabilidades que estoy hablando llevan al desarrollo de la anorexia, ¿verdad? Entonces, los investigadores también han notado que los comportamientos alimentarios anormales y los cambios resultantes en el cuerpo causan una interrupción en los niveles de serotonina, lo cual puede provocar depresión y ansiedad tanto en los que comen poco como en los que comen demasiado. Y yo digo que la inanición, independientemente del peso corporal, es la llave de todas las puertas y eventualmente pueden provocar que abran otras afecciones de salud física o de salud mental. Entonces, como decíamos, hay una afectación en todos estos circuitos neuronales, también en estas hormonas. Es una enfermedad metabopsiquiátrica. El estrés por sí solo desencadena la producción y liberación de una hormona llamada cortisol, que hay una preparación de sistemas corporales frente a las amenazas. Otros órganos se preparan ante esto, se eleva el cortisol, disminuye el apetito. Actualmente no está claro si los cambios en las hormonas del estrés son una causa o un resultado de los trastornos alimentarios. Entonces, imagínense que tenemos un caso clínico donde tenemos dos niñas de la misma edad, la misma etnia, el mismo estrato socioeconómico, ambas de la misma estatura. Ambas han perdido 18 kilos en los últimos 3 meses a través de restringir la comida, usar pastillas de dieta, purgaciones o ejercicio excesivo. Y entendamos por purgaciones no necesariamente una purgación activa, patológica, como el vómito o el laxante. Nosotros en el campo de los trastornos alimentarios llamamos purgar aquello que nos hace deshacernos de las calorías que hemos comido. Entonces puede ser brincarnos comidas, quitar grupos completos de alimentos, restringir severamente la alimentación, hacer dietas extremadamente bajas en calorías. Entonces tenemos al paciente A que bajó de 57 a 38 kilos y medio y tenemos el paciente B que bajó de 118 kilos a 99 kilos. Entonces, ¿qué pasa? El paciente A inmediatamente es evaluado para trastorno de la conducta alimentaria o conductas alimentarias de riesgo, referido a tratamiento especializado, y la enfermedad duró 4 meses. El paciente B primero se le felicita por los logros para perder peso. La mamá expresa algo de preocupación por su alimentación. Estos son casos reales. Le decía a su doctor, es que yo veo que come bien poquito y luego come y se va a hacer 4 horas de ejercicio. No, qué bueno que ya cambió su forma de pensar. No se hace ningún tipo de evaluación para TCA o conducta alimentaria de riesgo hasta que alcanza 58 kilos y es referida a tratamiento especializado hasta los 49 kilos. Entonces tenemos un paciente con 16 meses de enfermedad. Entonces, cuando hablamos de problemas médicos, la seguridad médica debe determinarse antes de empezar cualquier tratamiento y el riesgo médico existe en cualquier persona que tiene conductas de restricción, atracón o purgación, independientemente del peso corporal. Muchos terapeutas no especialistas en TCA están incómodos con esto. Siempre es importante abordar esto en una forma multidisciplinaria y se debe incluir un médico en el equipo multidisciplinario. En el contexto ideal debe ser alguien experto en TCA. Es un buen contexto si al menos está consciente de los TCA o acepta informarse acerca de ellos. Y existen recursos. Uno de ellos es el que llamamos el panfleto morado que hizo la Academy for Eating Disorders. Está traducido a 9 idiomas. Nosotros hicimos la traducción al español para Latinoamérica y es la guía de cuidados médicos de la Academy for Eating Disorders. Lo pueden bajar en línea o si alguien quiere el panfleto, nosotros tenemos en nuestra organización, pueden pasar por ellos, ¿verdad? Entonces los TCA pueden parecer invisibles. La gente de cuerpo normal o grande puede estar en un estado de malnutrición o de inanición y puede pasar desapercibidos hasta para los clínicos más experimentados. Se pueden dar en cualquier peso y figura corporal. El peso no es el único marcador clínico de un TCA y la gente en peso normal o en peso alto puede tener igual un trastorno de la conducta alimentaria tan grave como si tuviera un peso extremo, porque desafortunadamente en nuestra sociedad solamente la gente que está en los extremos del peso es quien causa preocupación. Los trastornos de la conducta alimentaria deben de ser tratados
el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno cambian el pronóstico y nos permiten disminuir las complicaciones médicas y mejores resultados a largo plazo. En los pacientes jóvenes puede haber presentaciones atípicas, por eso es tan difícil aún para clínicos experimentados. Un paciente joven enfermo puede verse y actuar diferente. En lugar de perder peso, puede no alcanzar el peso esperado, puede no estar bajo de peso para la talla. Si se detiene el crecimiento lineal, subirá falsamente el índice de masa corporal. Se dice en algunas publicaciones que existen que aquellos pacientes que durante la etapa de la adolescencia tienen una anorexia, padecen una anorexia grave, pueden perder hasta 15 centímetros de estatura final. Pueden no expresar miedo a ganar peso, a la distorsión de la imagen corporal. Ya vimos que existen todo el espectro de trastornos alimentarios que no están asociados a la distorsión de la imagen corporal, y los pacientes con sobrepeso o obesidad tienen un mayor riesgo de que no se les haga un diagnóstico temprano. Entonces, algo bien importante es que definitivamente grandes poderes implican grandes responsabilidades. Qué bueno que los que están aquí están aprendiendo. Para quien no tenga contacto con estos pacientes, posiblemente, y yo espero que al terminar esta plática, más de uno de ustedes diga, en realidad sí he visto pacientes con trastornos alimentarios y no los habíamos podido identificar. Es bien importante determinar el nivel apropiado de tratamiento y establecer cuáles son las complicaciones médicas, porque primero es salvar la vida y esto es lo primero que debemos de actuar. Después, ofrecer un tratamiento que esté basado en la evidencia y esto puede incluir tener que referir con otro profesional. Entonces, ya hablando de las complicaciones médicas, son enfermedades que afectan cada órgano, cada célula, cada sistema del cuerpo, teniendo un fuerte impacto neuroendocrino, y el abanico de complicaciones médicas es enorme y va a depender de lo que está haciendo el paciente. Tenemos complicaciones para las conductas restrictivas, las conductas purgativas, las conductas de atracón, y hay complicaciones que van a lo largo de todos los tipos de conductas disfuncionales con la alimentación. Y hablando de la osteoporosis, es la complicación más grave que podemos tener desde la perspectiva de que es la única complicación irreversible de los trastornos de la conducta alimentaria. Desafortunadamente, el inicio es rápido y es severo. Ante la pérdida de peso, empieza rápidamente la pérdida de hueso, y desafortunadamente en la recuperación, una vez que empieza a ganar peso el paciente, no es mayor al 3 al 4% anual. Lo que sucede, como todos ustedes saben, es que durante los primeros 20 años de vida vamos a alcanzar el 90% del pico de masa ósea, y para quien yo digo que es cuando el paciente hace el afore para el retiro de hueso. Entonces hace su reserva de hueso durante este tiempo para cuando llega hacia la edad adulta. Pero aquellos pacientes que padecen un trastorno alimentario durante la adolescencia nunca hacen esta reserva o este banco de huesos. Entonces, lo que sucede es que hay una constante remodelación del hueso, resorción e información que se mantiene neutro, y por lo tanto la densidad ósea no se modifica. Pero cuando hay una malnutrición, incluso si se tiene un peso normal, la resorción supera la formación de hueso, dando como resultado esta pérdida de densidad mineral ósea. En los pacientes que tienen anorexia, cada día que el paciente pasa desnutrido es un día más que el hueso no se está mineralizando, teniendo un impacto negativo para el resto de sus vidas. Entonces, ¿cómo es qué sucede? El cerebro se da cuenta que hace falta esta energía, el cerebro entra en un estado de hibernación y empieza a priorizar las funciones vitales para el cuerpo, y dentro de esta privilegiación que hace de funciones es que empieza literal a dormir todo lo que es un gasto excesivo de energía. Entonces el hipotálamo deja de mandar señales para la producción de hormonas sexuales. Esto disminuye la GnRH, que a su vez disminuye la producción de testosterona y estrógeno, y esta disminución se conoce como el hipogonadismo hipotalámico. Como ustedes saben, se da una resistencia a la hormona de crecimiento y una disminución del IGF-1, que sumado a los elevados niveles de cortisol propios del estado de malnutrición que padece el paciente, es donde ocurre una caída en la densidad ósea. Y esto es muy similar a lo que sucede en la osteoporosis de la menopausia, nada más que recordemos que durante la osteoporosis de la menopausia existe esta caída en las hormonas sexuales, pero se continúa produciendo hueso, contrario a lo que sucede en la anorexia. En la osteoporosis por anorexia deja de haber esta producción de hueso.
Entonces, la microarquitectura del hueso se daña, la fuerza disminuye y el riesgo de fracturas aumenta. Se habla que hay hasta un 200-300% de probabilidad de fractura en pacientes que padecen anorexia y osteoporosis, y se afecta tanto a los huesos largos como a la columna. Hay un estudio que se hizo en Canadá en pacientes con anorexia donde se mostró que tienen un 60% más de riesgo de padecer una fractura de hueso que los controles. La reabsorción de hueso se comporta muy similar como aquel paciente que está bajo tratamientos de mineralcorticoides, ¿verdad? Es una fisiopatología muy similar. En los hombres la pérdida de hueso es todavía más rápida. Philip Meller, que es uno de los médicos internistas que más ha estudiado acerca de esta fisiopatología en la anorexia, tiene muchos reportes al respecto, y típicamente tienen los hombres un tercio del rango de las mujeres de osteoporosis de cadera y de fractura vertebral, y los hombres con anorexia tienen mayor pérdida de hueso que las mujeres, a pesar de que los hombres típicamente tienen menor tiempo de duración de la enfermedad. Entonces, eso se vuelve una emergencia médica. En los atletas todavía hay que subir más el punto de corte de la densitometría ósea, porque estos pacientes vienen de una construcción de hueso constante, ¿verdad? Por el ejercicio que están haciendo. Entonces, el punto de corte para la densitometría ósea debe de ser mayor. Y el estándar de oro es la recuperación y mantenimiento del peso hasta la recuperación de los ciclos menstruales en las mujeres. En estudios que se han hecho, por ejemplo, uno que se hizo en España, a los 2 años las personas que ganaron peso habían mejorado la densidad mineral ósea en un 2 o un 5%, mientras que los que no habían ganado peso seguían perdiendo la masa ósea. Con frecuencia se utilizan píldoras anticonceptivas para el manejo de la amenorrea y la osteoporosis. Sabemos que en la anorexia esto no sirve, no funcionan para mejorar la densidad mineral ósea porque no tienen un impacto en el IGF-1, que es la hormona importante para la formación de hueso. Y la pregunta, como les puse ahí, del $1,000,000 es: ¿puede mi paciente hacer ejercicio durante la recuperación? Siempre recibimos esta pregunta. En Google dice que la osteoporosis se cura con ejercicio, no en pacientes con TCA. En pacientes con TCA, mientras persista la pérdida de peso o no se cierre lo que se conoce como el weight suppression, porque esto se puede dar en pacientes de peso normal o incluso en sobrepeso, el ejercicio empeora la densidad mineral ósea. ¿Y qué es el weight suppression o la supresión de peso? Es la distancia que hay entre el peso miostático, el peso que debe tener mi cuerpo, y el peso en el que yo estoy. Y yo lo explico, cuando trato de explicar esto, yo les digo a los padres, traducido es hacia las calorías que como, es la distancia que hay entre las calorías que mi cuerpo me dice que yo debo de recibir y las que yo estoy comiendo, aunque esté comiendo una cantidad normal de calorías. Por ejemplo, sabemos que los pacientes recuperados de trastornos muy restrictivos como la anorexia requieren arriba de 3, 4, hasta 5, 6,000 calorías al día para la recuperación. Y si yo estoy comiendo 2,500 calorías, por supuesto que es una cantidad buena de comida, pero me va a mantener en esa supresión de peso y eso no me va a permitir que se recupere mi hueso. Entonces, una vez que se está en el peso y se ha cerrado el weight suppression, todo ejercicio va a ayudar a mejorar la densidad ósea. Entonces, cuando nosotros nos preguntan por qué quitamos el ejercicio, no es porque queramos ahorrar calorías, es porque queremos cerrar esta supresión de peso para que el paciente tenga una recuperación más pronta. En términos generales, yo les explico a los padres que el ejercicio es un privilegio de la recuperación y necesitamos alcanzar esa recuperación para poder hablar de que nuestro paciente puede hacer un ejercicio activo. En un estudio en pacientes en Canadá se comparó un grupo de pacientes con anorexia contra un grupo de pacientes ya recuperadas y se observó que aquellos pacientes que padecen anorexia que hicieron una actividad física incluso moderada. En ese estudio ellos reportan que la actividad era moderada, seguían perdiendo hueso, seguían teniendo una desmineralización ósea. Una vez que se obtiene un estado de nutrición adecuado, se vio mejoría en la densidad mineral ósea de los pacientes que realizaron cualquier tipo de actividad física. Entonces los invito a que veamos al elefante que está en medio del cuarto. ¿verdad? No tengan miedo, hay que hablar de esto. Algunos pacientes
no les, algunos médicos y esto me toca con mucha frecuencia pacientes y con frecuencia escucho que los pacientes no quieren hablar de esto, pero estamos hablando del futuro a largo plazo de adolescentes y adultos jóvenes, entonces no tengamos miedo a hablar de esto. Y cuando un padre tiene un hijo que padece un trastorno de la conducta alimentaria, esto no es nada fácil, pero la recuperación es posible, es probable y ayudarlo. Yo les digo a los padres que definitivamente es el mayor acto de amor. Este es un testimonio que me dio una paciente hace muchos años. Ella decía, tener un TC es como tener una silla enfrente pintada de rojo. Tú sabes que es roja. Toda la gente que te ama y está a tu lado insiste que la silla es verde. Tu vida depende de que te des cuenta que la silla es verde, pero nunca lo ves. Eventualmente aprendes que debes confiar en tus seres amados. La silla debe ser verde. Ellos te aman y es seguro que no te mentirían, ¿no lo crees? Pero aún así, no importa cuánto te quedes viendo, la silla es claramente roja. Así que tu supervivencia depende de que confíes en su juicio, aún por encima de tus propios valores y juicios. Y eso es muy difícil, muy difícil. Es como el infierno. Entonces, alguna vez yo le pedí a colegas que han crecido conmigo en el campo de los trastornos alimentarios y que fueron compañeros míos en mi board cuando fui presidente de la academia, acerca de cuál era su impresión, hacia dónde nos dirigimos como campo. No se los quise traducir porque creo que es más significativo que lo escuchemos como ellos lo dicen, que lo leamos como ellos lo dicen, pero todos coincidimos en que a la fecha sabemos que los TCA son enfermedades muy complejas, donde la biología, la genética, lo social y lo psicológico juegan cada uno un rol muy importante. Existe un importante componente neurobiológico y metabólico y no solamente emocional en la causa de estas enfermedades tan devastadoras, lo que debe marcar la pauta para nuestros tratamientos. Nos corrobora la importancia de que nuestros pacientes en recuperación alcancen una adecuada nutrición y peso saludable para sus características individuales y que quitemos viejas ideas como culpar a los padres, entendiendo que estas enfermedades son muy complejas donde se juntan todos estos roles que les he dicho. Estamos viviendo un verdadero parteaguas en nuestro campo y aunque todavía nos falta mucho por hacer y aprender, nos debe motivar a seguir investigando para conocer mejor los aspectos metabólicos y neurobiológicos de la enfermedad y desarrollar mejores y más efectivos tratamientos y con efectos a largo plazo. Yo quisiera imaginar que lleguemos el día en que cada individuo que padezca un trastorno de la conducta alimentaria pueda ser atendido debidamente y nuestra comunidad de profesionales logre llevar protocolos estandarizados de tratamiento bien desarrollados y mantenerse en constante comunicación y colaboración. Y eso requiere toda una comunidad. Finalmente, me quiero tomar el tiempo para darles un comercial. Por primera vez en Latinoamérica vamos a tener el Congreso Mundial de Trastornos de la Conducta Alimentaria. Va a ser aquí en Monterrey en junio del 2022, será este año. Va a ser en Cintermex. Vamos a tener plenarias para médicos que no es su área de especialidad, pero que quieren aprender más de los trastornos y de la identificación que quieren aprender más, sobre todo en la identificación de los trastornos de la conducta alimentaria, y vamos a tener plenarias para cuidadores y para padres. Entonces los espero. Y pues muchas gracias y los invito a que nos sigan en todas nuestras redes. Tenemos una línea de ayuda que es www.comenzardenuevo.org/helpline, donde la gente puede comunicarse sea por mensaje, por teléfono o por correo electrónico, y ahí reciben asesorías y guías para poder saber qué es lo que sigue en esto que hay que transitar. Y pues muchas gracias.